Hola amigas y amigos, bienvenidos a tu programa Relatos Forenses. Estamos muy contentos porque como has visto ya se estrenó el canal de la maestra Vilma Naranjo, que es Relatos del Misterio, y te invitamos a que acudas a verlos porque ya están buenísimos. Al rato vamos a dar más información sobre una convivencia que vamos a hacer en un teatro. Por si gustas ir, estás invitado para la celebración del primer año de Relatos Forenses. Maestra Vilma Naranjo, bienvenida a su programa La cara del psicópata. ¿Y ahora por qué tanto con la manita o qué? Ah, es para darle entonación, maestra. Ah, sí, sin la manita no le das entonación. No, es que es como una muletilla. Ah, muy bien. Pues muy bien, Jorge, muy bien. Contenta, animada. Esto de la presentación que va a haber, pues también me causa mucha emoción de poder conocer a las personas Ah, que nos sí. mandan lindos mensajes y hasta los que nos mandan mensajes que no son tan lindos, pues ojalá vayan y vean que no somos tan malas personas. ¿Se acuerda que incluso hay un autor mexicano muy bueno? Ahorita la maldita neurona se me borró. Pero incluso en el libro menciona, no escuchas ladrar los perros, precisamente que le da esta entonación de que cuando uno va haciendo bien las cosas, la gente va a hablar, ya sea bien, que eso se lo agradecemos mucho a nuestra audiencia, pero también van a hablar muchos mal de nosotros porque les cala o les enoja. Sí, pero pues mira, mientras haya más gente que nos quiera y Sí, sí, sí nosotros es lo querramos importante. seguir haciendo las cosas bien, pues creo que vamos Y por buen camino. yo creo, maestra, que aquí, en nombre de usted también, si me lo permite, Sí, claro. voy a darles un agradecimiento a todas las amigas y amigos, porque es gente muy linda Sí. y a veces a pesar de que uno ya anda todo cansado o de repente hay casos que se complican, llega el mensajito y yo se los agradezco con todo el corazón. Voy a hablar en sentido de Más de amor. más amor Ujú. porque les agradecemos mucho que por estos mensajes pues ustedes nos dan la vitalidad que a veces se nos escapa por ahí con el estrés, con el burnout, pero se los agradecemos de corazón, de corteza cerebral, porque sin ustedes, como bien lo saben, pues no seríamos nada. Muchísimas gracias. Y ya nada más quisiera que tú, como médico, dieras esta información, porque sería más precisa. Y evidentemente este es el mes del cáncer de, sobre Ajá, todo de mama, y yo en lo personal perdí a mi hermana por sí, cáncer de mama, así que creo que no está con nosotros porque no se atendió a tiempo, porque vio señales y por miedo, por ignorancia, por tiempo, por cualquier pretexto, no lo atendió a tiempo, por lo que creo yo que si lo hubiera hecho, aún estaría aquí. así es. Entonces, sí me gustaría que si les pudieras explicar un poquito qué es lo que tienen que hacer. Mire, nosotros queremos traer, digo, hay una invitación para un doctor muy inteligente, que es el oncólogo que me operó, es especialista en cabeza y cuello y también realiza, pues obviamente, intervención en glándulas mamarias. Mm. Es el doctor que ahorita, déjeme recuerdo, y eso Ujú. que me operó. Pero a lo que voy, maestra y amigas en especial, una exploración muy importante cada mes. Ustedes van a ver que en su periodo menstrual se les puede inflamar algo que se llama lugar donde están los ganglios axilares o incluso en la colita de la glándula mamaria. La glándula mamaria al final hacia la axila ya tiene como a veces hay una saliente ahí. Entonces a veces se llega a inflamar un poquito. Si les causa dolor, si ven inflamación, si ven enrojecimiento del pezón o que el pezón se va hacia la parte interna, como que se chupa hacia adentro, por decirlo así, con perdón de Ujú. ustedes, por no ser técnico, estos datos de alarma vayan con de preferencia con el ginecólogo. Pueden ir con su médico de cabecera, pero sí se les recomienda mucho que vayan con el ginecólogo porque es el médico especialista que se encarga precisamente de todo el aparato reproductor de la mujer y hay ginecólogos, oncólogos que se dedican a la detección oportuna del cáncer de mama porque hay que hacer ultrasonidos si tienes menor de 40 años o mastografía si es usted más de 40 años. Entonces, importantísimo, no lo echen en saco roto. El cáncer de mama es curable si Ujú. se detecta a tiempo. Pero muchísimas gracias, maestra Vilma, por la Exacto. oportunidad de mencionar esto. Sí, sí, porque creo que es bien importante, como bien saben, bueno, y yo lo he comentado, mi hermana se llamaba Patricia y le decíamos Pato,
Por eso es que yo traigo patos por todos Sí, lados, cierto. porque para mí es como tenerla siempre Sí, como un conmigo. homenaje en vida. Exacto. Entonces, creo que es bien importante que entendamos todas las mujeres que esto sí nos puede pasar Sí, claro. y que sí tenemos que tener cuidado, porque además estamos en el mes también, viene el 2 de noviembre, donde recordamos a nuestras personas que han trascendido, y creo que atendiéndonos no tendríamos que celebrarlos el Sí, 2 sí, de claro. noviembre. Algo bien importante que usted acaba de mencionar, el cáncer de mama, al igual que el cervicouterino, son los más frecuentes, por lo menos en América Latina. En Estados Unidos es el más común en mujeres por la cuestión de la dieta, el factor hormonal y la cuestión genética, pero en América Latina está el cervicouterino y ya después viene el cáncer de mama. Okay. Sin embargo, son las principales causas de muerte en la mujer. Entonces, bien importante porque cuando ya es muy agresivo, a pesar de un buen tratamiento, si ya hay metástasis, ya no hay nada que hacer, Así lamentablemente. es. Y luego por ahí salen los chantajistas, comparando usted, que agarran y dicen, yo te lo quito, y con tal de tener una esperanza todavía, pues van, empeñan Sí, todo su lo que dinero, tienen. las Ujú. escrituras de la casa de la Sí, mamá, y al final, pues lamentablemente es el mismo resultado, que es el deceso, pero pues estos cuates no se les finca responsabilidad penal, lamentablemente, que sí así tendría que es, ser claro, por engañar a la gente. claro. Pues sí, pues esto es algo que quería mencionar y bueno, Sí. teniéndote a ti con toda No, muchas gracias. la sapiencia y con toda la profesionalidad que te caracteriza, pues creo que eras el indicado. Así Muchas que gracias, muchas maestra. gracias. No, al contrario, usted. Pues fíjate, Jorge, que ayer fue un día donde dediqué la mañana a pues hacer ciertas cosas de limpieza de mi casa, porque pues todos tenemos muchos y múltiples trabajos, Sí, ¿no? sí. Y uno de esos pues es tener mi casa ordenada y limpia. Y ya había desayunado y empecé a jalar una cubeta porque pues iba a trapear el piso. Y la cubeta, si bien no era la más grande, pero para mí era pesada. Y me di cuenta que tengo 50 años, los acabo de cumplir, pero pues obviamente mi fuerza ya no es la misma. Y viene a colación porque el 11 de octubre del 2024, hace escasos 15 días, conocemos la historia de Cruz. Cruz es un menor que desafortunadamente no tiene la oportunidad de crecer como deberían de crecer todos los niños. Y vi unas imágenes que la verdad es que ni siquiera pude terminar de ver, donde vemos a este menor cargando una cubeta. Y por eso es que ayer, que estaba yo ya con un alimento, aún así se me hizo pesado lo que estaba haciendo. Y podemos ver a este chiquito cargando una cubeta, pero en un estado de desnutrición. Hoy conozco que, porque así lo han Sí. denominado, y los huesitos de verdad se le ven por todo el cuerpo. Y esa es una pregunta que yo te quisiera hacer. ¿Cómo podemos saber si un menor está en estado de desnutrición o si está bajo en peso por su complexión? ¿Cómo podemos saber esto? Maestra, esa es muy buena pregunta. Incluso fíjese que nosotros estamos ya teniendo pláticas para la cápsula de relatos forenses. Vamos a invitar a un pediatra, precisamente para que podamos preguntarle muchas cuestiones de este tipo de casos terribles, e incluso de la cuestión oncológica de cánceres de niños, perdón, cánceres en niños, Ujú. donde a veces no se detecta a tiempo y lamentablemente vienen las leucemias, que son los principales, los linfomas, la cuestión de algunos tumores en testículos. Esto es bien importante. Ahora, regresando a su pregunta, maestra, que es muy buena. En el diagnóstico de maltrato infantil, el médico forense tiene la obligación de dos cosas. La primera es tomarle el peso a un niño. Cuando sospechamos que es maltrato infantil, lo dicen varios libros, si me permite mencionarlos, Claro. es uno de ellos, una gran biblia para los médicos forenses, que es Spitz, la investigación médico-legal de la muerte. Y es un libro reciente, reciente traducción al español, porque nada más antes estaba en inglés, y era, para los que no dominamos mucho el idioma,
sí se nos complicaba, pero afortunadamente ya lo sacaron hace un año en español y es muy bueno, al igual que otro que se llama Gilbert Callaway, que es un libro español, y también hay otro muy bueno que ese solamente se consigue importado que se llama Santiago Delgado Bueno, Patología Forense, y los tres le mencionan lo siguiente, que hay que tomar el peso del niño por una cuestión, ya sea que esté vivo o que ya está fallecido, lamentablemente. Eh, si está vivo, importantísimo tomar el peso por dos cosas, maestra. La primera, para saber cuánto pesa de acuerdo a su percentil, es decir, las tablas de crecimiento. Ok. Ejemplo, un niño de 6 años, ejemplo, voy a decir ahorita al aire, al ahí se va, podría pesar, ejemplo, voy a decir una barbaridad. No tengo ahorita el percentil para Ujú, consultarlo, ujú. pero supongamos que tiene 30 kilos. Entonces viene en el percentil de acuerdo a su estatura y edad, que tiene que tener este peso. Si tiene un peso menor, maestra, el médico clínico tiene que sospechar varios trastornos. Uno, un trastorno alimenticio que probablemente no coma bien por la falta de cuidado del cuidador Ujú. o de la mamá. Otro, un problema gástrico que no tenga absorción bien de nutrientes por una diarrea crónica, por ejemplo, una infección. Por eso es bien importante que niños cuando estén con diarrea no acudir a que les soben la mollera, que así le manejan, que es Ok. la fontanela, sino que tienen que ir al hospital para que tengan hidratación. Por eso se deprime la famosa mollera, que es la fontanela. Entonces, cuando vean eso, hay que correr directamente al hospital, no a que les soben la mollera Cuando y se le cuando sume. se les sume, Ok. ¿Y porque eso eso nos indica desde qué deshidratación. meses? Eso es en el primer año de vida. Primero. Ok. Entonces, muchas veces se le suma y, es que está con empacho, ¿no? No, hay que correr directamente al hospital, porque luego les están pegando hasta los piecitos y sí se abomba, pero se abomba por gravedad, pero es una deshidratación terrible. Y el niño puede caer en insuficiencia renal aguda de manera muy rápida. Ok. Y la otra, maestra, por ejemplo, un problema tumoral, como por ejemplo, estamos hablando de linfomas. Entonces, esto es bien importante, tan solo del peso, vea, ya tenemos tres elementos bien importantes. Si estamos hablando de un cadáver de un niño, lamentablemente, cuando pesamos al niño, que esto es obligación del médico forense pesarlo, podemos en una audiencia, si es muy bueno el defensor por parte de las víctimas, nos puede citar en la audiencia y nos puede decir, doctor, ¿cuánto peso tenía? No, pues tenía, ejemplo, ¿no? 15 kilogramos. Ok, de acuerdo a la edad, ¿esto es normal? No, no es normal. ¿Cuánto tiene que pesar, por ejemplo? No, pues tiene que pesar, ejemplo, ¿no? 30. Entonces ahí le está diciendo al juez, prácticamente con el testimonio del perito, que este niño estaba descuidado. O sea, ya tiene un elemento más de aporte Ujú. para castigar al agresor, por ejemplo. Y la otra maestra, bien importante, radiología. En cuestión de, como usted lo acaba de decir, maltrato infantil, llega un niño a hospital, es obligatorio tomar radiología, serie radiológica, generalmente en huesos largos o en costillas, porque podemos detectar que hay fracturas antiguas. Ok. Entonces, si usted agarra como agresor a un niño y le pega y se fractura, entonces no es normal en ciertos puntos tener fracturas. Y el médico forense también tiene que tomar radiografías. Y ahora, ¿se puede hablar de que un menor tenga desnutrición, así no tenga su pielecita pegada a los huesos? Sí, sí, hay desnutrición, más que nada aquí porque de repente mamá y papá se van a trabajar. Digo, esto Ujú. no es con intención, pero tal vez a la mamá se le hace muy sencillo y lo único que tiene, por ejemplo, ¿no? Que tal vez dice, bueno, ¿qué le dejo de carne? Tal vez la carne no la puedo cocinar o se le echa a perder o está muy fría y no le gusta. ¿Qué le gusta? Pues una sopa Maruchan, porque yo he visto casos Ujú, así, ujú. maestra. Y le compra al papá, dice, ¿sabes qué? Calienta el agüita aquí en el microondas, no te vas a quemar y se van porque dejan al niño porque no hay de otra, o sea, están Sí, trabajando claro. los dos, o nada más está papá o nada más está mamá, y los niños comen generalmente puro tipo de este alimento, y usted los ve gorditos, pero Ujú. con un peso, están, como le llama la gente, gorditos bofos, de que se ven gorditos, pero pesan muy poquito, y ahí estamos hablando de una desnutrición también, de proteínas, ausencia de proteínas. Ok, porque la verdad es que estuve, como te comento, vi escasos segundos de este video que está circulando por todos Sí, lados. Cruz es un chiquito que se va a vivir con la madre, que se llama Berenice Silva, y se va a vivir con su padrastro, que es Oscar. ok, Oscar es un hombre que
es conocido por ser violento, pero además podemos ver que en sus redes sociales se toma fotos desnudo. Ok. O sea, le gusta siempre estar expuesto, le gusta ser como el tipo que llame la atención, pero no de una manera correcta, Sí. sino con agresión, con violencia, con esta exhibición. Y pues, ¿qué es lo que hace Berenice? Berenice se lleva al pequeño Cruz a vivir con ellos. Pero aquí es donde viene la parte donde vuelvo a decir lo mismo. Si tenemos el tiempo para tomar un teléfono, una cámara, pues ahorita ya todas las cámaras tienen, perdón, los teléfonos tienen cámaras de video, y estar tomando la imagen de un menor que tendrá escasos 9, 10 años, que está subiendo unas escaleras, que se ve no frágil, se ve lo que le sigue de maltratado. Trae una cubeta que está cargando porque la madre lo hace que vaya por este líquido, suba las escaleras, incluso hay una imagen donde ella abre la puerta, recibe esta cubeta, el niño incluso está encorvado. Y esa es otra de mis preguntas. ¿Por qué llega un momento que un cuerpo tan frágil comienza a encorvarse? Ah, buenísima. Bueno, antes de esto, maestra, fíjese que yo desconozco el caso porque ahorita estoy en rehabilitación mental, por lo mismo de que como he visto muchos casos de maltrato infantil, llega un Claro. momento, y esto lo empecé a hacer a partir de que estuvimos aquí el honor de tener a una psicóloga. Y ya me di cuenta que sí estoy muy colapsado por la cuestión Por de los niños, supuesto. porque sí en ese programa me colapsé, ya no pude hablar mucho. Entonces, ahorita decidí, yo le pedí esto a mis superiores, casos de niños, ahorita no me los pasen porque estoy en rehabilitación mental. No porque haga malas cosas, pero sí no No, quiero porque es ahorita ver, necesario. sí, sí, no quiero ver ahorita cuestiones de barbarie con las pequeñitas o los pequeñitos. Entonces, no he visto estos casos y le agradezco mucho que me lo estén narrando porque yo desconozco todo lo que pasó, pero la cuestión médica con gusto se la voy a responder. Claro. Fíjese que es muy importante la cuestión muscular. La cuestión muscular, el músculo va. Ah, mire qué bien que aquí José Grajales nos dejó estos juguetes. La Entonces, manita. la manita, por ejemplo, aquí estamos viendo que son el huesecito, el radio y el cúbito. Ujú. Entonces, son dos huesos muy importantes porque permiten que se articulen los huesos del carpo, que son pequeños como cubitos, y después vienen los metacarpos y las falanges. Ahora, cada hueso, maestra, tiene músculo. Si nosotros tenemos una persona desnutrida, lo primero que va a pasar es que la masa muscular se va a adelgazar, se va a perder. Si usted me lo permite, voy a hacer esta comparación. Muy seguramente usted vio pacientes, o bueno, gente que se veía un poquito gordita pero fuerte, y de Ujú. repente usted vio que bajaron de peso Ujú. y se ven hasta calavéricos. ¿Qué le pasó? Lo clásico que dice la abuelita es que ella le dio la diabetes. Pero ¿cómo? Sí, aquí hay algo bien interesante en la diabetes. Resulta que como la insulina ya es de muy mala calidad o ya hay ausencia de insulina, la glucosa no se puede meter al músculo para transformarse en un almacenamiento que se llama glucógeno. Entonces esto, maestra, es bien importante porque el músculo tiene glucógeno y es esta energía que necesita esta célula muscular. Ahora, ¿qué sucede cuando una persona o tiene diabetes porque no tiene buena insulina o no come, por ejemplo? El cuerpo hace una conversión de algunas vías metabólicas que son contrarreguladoras y entonces empieza a tomar el almacenamiento en glucógeno para transformarlo hacia glucosa para que esta glucosa se vaya al cerebro. Por ejemplo, hay gente, los esquimales que están muy con una capa adiposa muy gruesa, porque Ujú. por el frío la capa de grasa permite dos cosas, maestra, permite almacenamiento de sangre y este almacenamiento también de grasa con sangre permite que el calor esté preservado en la parte interna de los órganos. Y es bien peculiar porque usted cuando hace una incisión en cadáveres con obesidad, es bien interesante comprenderlo cómo usted mete las manos a la cavidad abdominal y la parte abdominal con el tórax están calientes.
haz de cuenta que usted estuviera haciendo ¿Por una la cirugía grasa? por la grasa, porque el calor Ok. se conserva por la grasa. Entonces usted está manipulando, haciendo la autopsia y siente muy bien este calor como si estuviera usted operando a una persona viva. A mí en lo particular no me gusta, Uy, porque es una sensación para mí un poquito como dantesca. como Sí, incongruente, es ¿no? como incómoda porque está tibio el cuerpo. Entonces, pero esto se explica para que no vayan a decir, no, es que aquí tiene vida. No, no, no. Esto se explica porque la grasa almacena calor. Pero eso solo se da en personas En que personas con tengan, obesidad, exactamente. okey. Entonces, regresando a la pregunta, maestra, ¿qué pasa cuando una persona deja de comer? Todos estos músculos se empiezan a adelgazar. Por eso en el diabético, en la persona diabética, pierde masa muscular porque el cuerpo trata de sacar esta glucosa que no puede meter la insulina por la deficiencia de insulina y entonces le dice al músculo, necesito toda tu energía que estás almacenada, que es glucógeno. Entonces este glucógeno lo transforma en glucosa para los órganos vitales. Por eso la piel se le llama órgano sacrificable, porque en un frío, si se da cuenta, sus deditos de pies y manos se ponen fríos y pálidos porque toda la sangre se concentra en órganos vitales. Por eso Como este para órgano, protegerlos, exactamente, por eso la okey. piel se le llama órgano sacrificable. Entonces, a lo que voy, maestra, una persona que no tiene tanto músculo, prácticamente agarra la posición, digo con todo respeto voy a decir aquí, la clásica posición de abuelito. ¿Por qué? Eso es El justo. abuelito hace algo que el abuelito empieza a perder masa muscular. Tal vez porque ya no come bien por la falta de dentadura, ya no se le antojan las cosas o tiene un trastorno en la cuestión de que ya no necesita tanto alimento, Ujú. pero por alguna enfermedad. O la otra maestra ya no tiene esta actividad física. Entonces es sedentario y como ya es sedentario, la masa muscular se empieza a perder. Si usted ha visto a los gente que hace pesas y de repente tiene un accidente y deja de hacer pesas por un mes, usted dice, ¿qué le pasó? Pues ya se ve todo como flácido o guango, Ujú, ¿no? ujú. Sí, es porque ya no siguió haciendo tono muscular. De hecho, decía un maestro en el gimnasio, dice, el deporte que más te puede castigar, uno de ellos es las pesas. Porque tú dejas de hacer pesas 15 días y te ves como si nunca hubieras hecho Ujú, pesas, ujú. porque precisamente el músculo ya pierde el tono muscular. Entonces, a lo que voy aquí, maestra, es que una persona que ya no tiene esta cantidad de músculo adecuadamente, ya no tiene el soporte que le necesitan los huesos junto con el músculo. Por eso se llama sistema locomotor. El músculo con los huesos tiene esta capacidad de cargar, de moverse, de transportarse. Una persona con baja cantidad de músculo, pues tiene esta posición como encorvada, como muy débil. Por lo mismo, porque ya no tiene un adecuado músculo. Y entonces, es que este caso verdaderamente me trajo muchas preguntas más que respuestas, y veo a este niño que salió en todas las noticias, que por eso es que lo Ok, conocemos, pero hay muchos videos de diferentes sí. etapas. Entonces, ¿cuánto tiempo tiene que pasar en este maltrato para que un menor termine con esto que está encorvado, esta posición del abuelito que tú dices, que se note esta desnutrición? ¿Cuánto tiempo puede estar sufriendo este maltrato un menor? Mira, es un caso muy complicado porque tendremos que ver cuánto alimento recibe y qué tipo de alimento. Pero vamos a decir algo muy ambiguo, más o menos unos 3 a 6 meses, más o menos para que tenga Ya esta con... característica física. Ok. Después de que se ve que la madre recibe esta cubeta en Ajá, este lugar donde viven, una aparente pues vivienda donde hay muchos departamentos, donde hay una escalera de metal, de estas que tienen espacios, ¿no? Donde podemos ver cuando alguien sube, y vemos a este pequeñito Cruz subiendo con esta cubeta, esperando a que la madre le abra, entra la madre sale, toma esta cubeta, y vemos a Cruz que baja con una pena que se puede notar, creo que hasta en su cara, ajá. y se acerca a unos basureros en donde empieza a escarbar y encuentra lo que parecieran restos de pollo, y eso es lo que empieza a alimentarse. Ok. A este pequeño
dicen los vecinos, se le ha visto en varias ocasiones buscando en la basura. Y aquí es donde, Jorge, de verdad, otra vez, tengo ganas de veras de llorar, porque ¿cómo es posible que yo tenga el corazón de poner un teléfono y grabar una imagen, que tenga el corazón de a través de un lente ver cómo un menor está sacando basura para poderse alimentar, y yo prefiera tener esta evidencia antes de salir corriendo, buscar cualquier alimento que esté limpio? Yo no estoy diciendo que le den lo que posiblemente no tienen, pero sí darle, resguardarlo. ¿Cuánto tiempo tuvo que haber pasado en esta carencia, no solo física, de amor, de alimento, de cuidado, este menor, para que por fin esto saliera en las noticias? Fíjese, maestra, que usted comenta algo bien interesante, que es la cuestión de una omisión. Y esto me recuerda una situación que yo he preparado por años, cuando me invitan a hospitales o escuelas o alguna institución gubernamental de prevención del maltrato infantil. Yo en un artículo le coloqué lo que es el del maltrato infantil y feminicidio infantil, un delito terriblemente oculto. Viene en la revista, por si alguien quiere leerlo, la revista Expresión Forense, y así viene el artículo como feminicidio infantil, un delito terriblemente oculto. Les mandamos un saludo a todos los amigos de revista Expresión Forense que nos han apoyado también en publicar estos artículos. Y es lo que voy, maestra, esta situación de que como son niños, ellos no saben que hay una autoridad. Pero aquí viene algo que también se complementa con, lamentablemente, negativamente, con la cuestión de los vecinos, el entorno. ¿Por qué, maestra, si ahorita usted nos regala esto, la cuestión del agresor? Ya ve que usted comentó que el agresor tiene estas características de ser muy violento. Recuerdo muy bien en un estado de la República, ahí por el sur del país, que encuentran una mujer seccionada en diferentes partes, venía de Brasil y se dedicaba a bailar. El agresor la golpea y la mete arrastrando a su departamento. Y hay un testigo, bueno, una testigo, que es la que estaba tendiendo la ropa y escucha la discusión, se asoma y ve muy bien cómo el agresor golpea a esta mujer. Primero, la golpeó en la cabeza, luego la azotó contra el lavadero y la arrastra. Y esta mujer no sabía qué hacer, la testigo, única testigo, no sabía qué hacer. De hecho, se da cuenta cuando saca las bolsas ya escurriendo de sangre para irlas a dejar a diferentes puntos de ahí de la ciudad. Entonces, no sabía qué hacer. Tenía el celular, pero era celular de esos de recargas de 20 pesos. Y dice, no sé qué hacer, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo ayudo? Entonces, y le tenía miedo a ese vecino, porque ese vecino era cocainómano, adicto al solvente, adicto al alcohol y a la marihuana. O sea, un estuche de monerías. Era un policonsumista. Entonces, ¿cómo es que se atreve esta mujer? Estuvo ahí alrededor de 12, 14 horas afuera, hasta que se dio cuenta que el tipo ya se había dormido, sale y corre hacia la fiscalía de ese estado a denunciarlo. Pero si es que no acude ella a denunciar, ese caso lo hubieran dado por cerrado, porque sí encontraron al agresor, porque hubo un testigo y lo señaló. Claro. Pero a lo que voy esto, maestra, digo, afortunadamente, qué bueno que esta señora, o señor, no sé quién fue, le tomó el video al niño, porque sirve para evidencia. Sí, y perdón que te interrumpa, o sea, sí sirve como evidencia, pero ¿cuántos segundos, cuántos minutos? Es que ese es mi coraje. Sí, o sea, yo entiendo muy bien esta parte, maestra, pero ahorita lo que usted nos va a ilustrar es que probablemente el agresor también estaba agrediendo a los vecinos y tal vez por eso no se metían mucho, porque ya ve que hay casos donde incluso matan a los perritos y van y denuncian a los vecinos a la autoridad, y como no hacen caso, los vecinos de repente también son amenazados por estos agresores. Porque el pequeñito, pues, lógicamente ha sufrido, y digo lógicamente porque lo vemos, y no se necesita, con el perdón de todos los estudios que tienes, pero me voy a atrever a decir que no se necesita ser médico para darte cuenta que un menor está siendo no solo maltratado, sino abusado con este descuido. Y
Y además entonces vemos a una madre que quita de la custodia al padre para llevarlo a vivir con este hombre que en Facebook y en 1000 lugares tiene estas fotos desnudo, donde se ve que es una persona violenta, Sí. donde esta mujer ve que está violentando a su menor y no hace nada. Pero entonces también vemos una mujer que aparentemente tiene 7 meses de embarazo. Ok. Yo creo en un ser supremo, tal vez no tengo la misma creencia de muchas personas, pero ahí es cuando me pregunto a veces dónde está este ser que sufriendo este menor, todo lo que está sufriendo, viene otro en camino. Y entonces vemos en las noticias, afortunadamente este hombre ya está detenido. La madre Berenice ya también la pusieron a disposición porque aparentemente fue cómplice del asesinato de Cruz. ¿Por qué? Porque el padre se enoja, el padrastro, perdón, se enoja, lo agarra a patadas y termina con la vida de este pobre menor que yo creo que básicamente seguía caminando porque no tenía otra opción, Sí, porque sí. igual y los castigos iban a ser aún peores si no cumplía lo que le ordenaban. Está terrible porque fíjese que no tengo palabras para expresar esta impotencia, maestra, porque claramente los protocolos de la ONU, el protocolo latinoamericano de investigación de muertes de niñas y también involucra de repente apartados de niños, menciona esta desproporción de fuerzas del agresor con la víctima. Entonces a los niños es muy fácil violentarlos. De hecho, en las capacitaciones que se ofrecen a los médicos clínicos, también es importante señalarles que desde la forma de arrancarles el cabello, hay zonas de alopecia llegan y les jalan el cabello, y usted cuando recibe a un niño a consulta y le ve las zonas de alopecia, le ve que tiene probablemente la naricita ya está desviada, le tiene usted que revisar la boca, porque a veces estos agresores golpean, de repente les da el enojo, y me voy a atrever a decir algo terrible, pero si se parecen mucho al papá biológico, Coraje. hay un coraje hacia la figura del papá biológico. Entonces, por ahí la nueva pareja se desquita, hace la proyección psicológica, una proyección de que, bueno, no me puedo desquitar con el papá, pero me desquito con el papá chiquito, o sea, con el Sí, sí, hijito. claro. Y entonces, hay que revisar muy bien, maestra, ya sea vivos o muertos, lamentablemente, lo que son los labios, la parte interna, porque ha habido casos donde el agresor sujeta bien duro el labio superior y como castigo les dice, a ver, ven para acá, y entonces haces la atracción y les revienta el frenillo. No, bueno. Las piezas dentarias están fracturadas de los Golpes. golpes. Nariz es muy común también encontrar fracturas. Y sobre todo, maestra, ¿qué tiene que ser el médico clínico? Desvestir completamente al niño, dejarlo en calzoncitos. ¿Por qué? Porque el maltrato infantil siempre va a estar en partes ocultas, cuando no son cínicos. Cuando son cínicos ya les vale, Sí, sí. y es donde tenemos lo que usted nos está narrando, la cuestión de la muerte. Pero cuando son cuidadosos estos agresores, en la parte de las axilas, en la parte del tórax, parte donde no se ven, es donde van a castigar a los niños, y es donde el médico tiene que revisarlos. Y esta historia prácticamente termina con Oscar detenido, Berenice detenida, un futuro de un bebé que está por nacer Sí. en una cárcel, incierto dónde va a quedar este menor. Evidentemente con una madre que no supo proteger a su primer hijo, dudo proteja al segundo. Y entonces lo que más tristeza me dio es que todos los vecinos, esto sucede en Iztacalco, ponen una ofrenda al pequeño Cruz. Okay. Y entonces las personas ponen pelotas, peluches, incluso le ponen una leche como con chocolate, un pan de dulce. Alguien que ya murió, alguien que a nadie le importó. Y entonces ahora sí están muy preocupados por dejarle algo para que el niño
tenga un recuerdo o honrarlo. Entonces, ahí es donde a mí se me pierde la humanidad. Sí, claro, porque ya ve que incluso hasta hay un dicho que dicen, pues en vida. Exacto. Entonces, sí es lamentable cuando vienen estas situaciones donde, pues prácticamente ya no hay nada que hacer. Y entonces ahora la gente sí se preocupa por llevarle esta leche. Sí, sí. Y sigo checando esta historia y de pronto brota otra y lamento mucho que estés ahorita en recuperación, Ujú. pero creo que es necesario que nos ilustres con tu información, con lo que tú sabes. Y entonces conozco el caso de la mal llamada calcetitas rojas. Un día un hombre va caminando y encuentra que hay muchos desechos como de obra, como cascajo. Cuando remueve unas piedras que está ahí, logra ver a una menor, obviamente no sabe de cuántos años, identifica que es una niña y ve que trae nada más una sudaderita, no tiene sus calzoncitos, pero logra identificar unas calcetas rojas. Así que se dirige a su casa y decide llamar a las autoridades. Van, se dirigen a este terreno y encuentran que efectivamente hay una menor que aparentemente ha sido depositada en el lugar, ya sin vida, y no hay un nombre como tal, así que lo llevan a, pues a que haya algún tipo de reconocimiento de identidad. Y entonces aquí te pregunto, cuando llega un menor, ¿qué es lo que se puede hacer cuando ustedes reciben a un menor que En, no tiene identidad ok. y bueno, ya reciben el cuerpo? Fíjese que cuando llegan personas desconocidas o con una identidad desconocida, Ujú. en lo que entra es un equipo multidisciplinario. Entra el odontólogo, el dactiloscopista, entra la parte del biólogo de genética para muestra de ADN, Ok. entra el fotógrafo forense para búsqueda de tomar las impresiones fotográficas o bueno, las imágenes fotográficas para búsqueda de señas particulares, por ejemplo, en el caso de bebés o de pequeñitos, ver si trae alguna cicatriz por algún golpe, una caída, por ejemplo, jugando, las piezas dentarias, si tienen alguna peculiaridad, porque ya ve que incluso hay estos famosos diastemas, que es la separación entre los dos incisivos, o giroversiones, que los dientes Ujú. están, Como ándale, volteados. como Ajá. volteados, o apiñonados, por ejemplo, que están todos, Ujú, ujú. encimados. Entonces, a lo que voy con esto, maestra, es que entra todo un equipo multidisciplinario después de que se hace la autopsia para que si llega alguien a reclamar, se tenga un expediente. Entonces, en este expediente se van recabando información por parte de la persona que va a solicitar la entrega del cuerpo y así es como se puede dar o entregar a su ser querido. Ok, este cuerpo, bueno, es recibido. Sí. Se nota que tiene quemaduras de cigarros, como bien dices tú, tiene golpes en lugares que no eran muy visibles y pues desafortunadamente encuentran que ha habido también abuso sexual a esta menor. No hay una sola identificación, por lo que sacan las fotos, pero nadie reconoce a esta menor. Incluso se trata de buscar en los alrededores si es que alguien ha perdido una niña, pero resulta que en el área donde encuentran, que es la colonia en Netzahualcóyotl, es una colonia en la área metropolitana, en una colonia que se llama El Sol. Esto sucede en el 2017 y entonces buscan en los alrededores si alguien está buscando esta menor, si alguien puede decir si por lo menos la vieron por ahí caminando y la puedan reconocer, pero aparentemente no hay nada. Por lo que después de 9 meses de estar esperando, deciden que esta debe de haber sido una menor en situación de calle Ujú. y deciden llevarla a la fosa común.
La verdad es que yo hace muchos años, muchos, que no conocía realmente lo que era la fosa común. En mi ignorancia, yo pensaba que cuando un cuerpo no tenía identidad, tomaban al cuerpo, Sí, abrían un hoyo donde había muchos restos, lo aventaban, lo cerraban y ahí se sí, sí, quedaba. sí. Pero, ¿cómo es esto? Mire, esa es muy buena pregunta, porque todos nos imaginamos eso. Yo creo que con las imágenes que observábamos, por ejemplo, en la cuestión de, lamentablemente, de la tragedia, cuando Hitler trata de exterminar a la población judía, ya ve que hay libros que se ve cómo está toda una fosa larga, ejecutaban a las personas y ahí las tiraban. Ujú. Entonces, o por ejemplo, cuando vimos la famosa peste bubónica, la peste negra, que se hacían grandes fosas y se aventaban ahí todos los cadáveres. Eso es lo que nos quedábamos con esas impresiones Ujú. de la fosa común. Afortunadamente, maestra, la fosa común no es eso. Sí es una fosa, como bien lo dice la definición, pero ¿Está en los cementerios? está en un cementerio aquí en Ciudad de México, está Ok. solamente en el cementerio que es el de, que está en Constituyentes, que es el Panteón de Dolores. Ujú. Ahí lo que hacen es que el cuerpo lleva un brazalete de identificación, lleva una placa metálica, precisamente porque como viene la putrefacción, la placa metálica no va a entrar en putrefacción. Entonces, y se van ¿Y se colocando, va a quedar unida al hueso? sí viene justamente en esta parte Ajá. donde están el cúbito y radio, y ahí se coloca, se traspasa con, como viene como un alambrito, Ok. se traspasa la piel y el músculo, y entonces lo que hace el alambrito es girar y quedar atado prácticamente a alguno de estos huesos del antebrazo, para que con el movimiento, cualquier situación, no se vaya a salir y se vaya a perder, sino viene sujeto aquí en el hueso. Entonces esto, maestra, es bien importante porque los van colocando conforme van niveles y el número del brazalete de identificación. Entonces, por ejemplo, si alguien quiere reclamar a su ser querido y que va a reclamarlo a alguna institución, dice, ¿sabes qué? Ya se fue a la fosa, pero está en tal lugar, tienes que ir al panteón. Usted llega al panteón, digo, con varios trámites porque no es tan Sí, sí, sencillo, claro. y la dicen, ah, sí, ok, está en tal fosa, a tal nivel y está a cierta altura, ¿no? Por ejemplo. ¿Por qué? Porque si se quiere exhumar, entonces ya saben ellos dónde está exactamente. Pero no hay tierra, no está Sí están en enterrado. tierra, ¿Sí está pero enterrado? vienen en bolsa aislada, vienen en bolsa mortoria. Ok. Haga de cuenta, vienen justamente con su brazalete y ellos están depositados en una bolsa mortoria especial, como las que hemos visto Sí, en bolsas series. negras. Ándale, Ajá. bolsas negras, no es que aquí en México son blancas, y vienen justamente estas bolsitas, como que se les ata para que estén bien sujetos y no se estén moviendo con el movimiento, porque como ya son cadáveres que están en resguardo, al momento de trasladarlos ya no van con rigidez, sino ya van con estado de flacidez por la putrefacción. Entonces, al momento de estarlos manipulando, para que no vayan a pensar la gente, ay, se está Sí, sí, moviendo y se sí, están. No, no, no. claro. Sino al momento de que los están manipulando para depositarlos, si el cadáver está muy flácido, al momento de que yo como cargador lo estoy manipulando, pues el brazo puede estar golpeando y puede quedar mal posicionado. Por eso es que van sujetos, Sean. Ok. van amortajados como lo hacen Ujú, en ujú. hospital, para que entonces tengan una adecuada forma de estar sepultados. No es así de como muchas veces lo imaginamos, ¿no? Que los aventaban, sino van depositados y van en un orden. ¿Y cuánto tiempo tiene una persona como familiar para recuperar un cuerpo que haya estado en la fosa? Mire, se pueden recuperar por años, porque más o menos es un periodo de 7 años que está esa fosa. Sin embargo, esto es bien importante. Muchos familiares cuando llegan, de repente dicen, ya no lo quiero recuperar por dos factores. Una, la putrefacción. La putrefacción es un proceso, maestra, donde se coloca la persona verde hacia color negro y el gas hace que todo el rostro se deforme. Ejemplo, si yo muriera en este momento y usted me ve en 3 días, de acuerdo a la evolución del clima y de la putrefacción, usted no me reconocería. Porque diría, oye, ese cuate que yo veo en ese ahí tirado, está súpermente gordo, o sea, está muy gordo. Sí estaba gordo, pero no tanto, va a decir. Pero eso es por los Pero eso es por gases. los gases. Ujú. La putrefacción ocasiona que los globos oculares Se po- protruyan, queden así como Ujú. saliente, la lengua también, y se ve muy grotesco. De hecho, los libros así lo dicen, el cadáver tiene una figura grotesca. Entonces, cuando usted llega como familiar,
Dice, es que ese no es mi familiar, porque está muy gordo, o sea, no corresponde. Es como lo que pasaba en el caso de Paulette que hablábamos, ¿no? Que una de las leyendas decía que tenía su dedito chupándose el dedo Ajá. cuando le encontraron. Y por lo que estás explicando, hubiera sido imposible, ya que la lengua hubiera botado este dedo, Sí, ¿no? puede, incluso depende aquí la posición que haya quedado, pero por ejemplo, en ese caso, que quedó en decúbito lateral, por lo que supimos ahí de las noticias, Ujú. probablemente la misma putrefacción sí hace que la lengua, o sea, simplemente el dedo hubiera quedado a este nivel, no tan adentro. Pero donde pudiera haber excepción a la regla, porque ya ve que medicina no es una ciencia exacta, entonces probablemente si la lengua sale y está comprimido, se queda ahí, o sea, no, a veces hubiera podido ser aceptable esa teoría, porque si está comprimiéndose el brazo por la posición que quedó, la lengua simplemente pasa del lado contrario. O sea, sí pudo haber pasado, porque depende del lugar cómo haya quedado ubicado el Pero cadáver. eso depende exacto, cómo Sí, haya cómo ha quedado quedado la posición ubicado. final exactamente. Pues la pequeñita que hasta ahora solo se le conoce como calcetitas Ajá. rojas, pues no tiene un nombre, nadie ha reclamado su cuerpo ni su ausencia. Y entonces el mismo grupo decide ponerle Angelita. Ok. Y de hecho deciden ponerle una placa para que esta niña pues tenga una identidad. Así que pasa pues mucho tiempo, se cierra de hecho el caso y se cierra por falta de conocimiento, de ganas, de casos que son demasiados casos y en ocasiones las mismas autoridades no se dan abasto, pero esta nena queda en un absoluto desconocimiento, a nadie le hizo falta, pareciera que podemos cambiarle el nombre a una persona y quitarle, robarle la identidad. Hay una persona que se llama Frida Guerrero, ella es una activista, ella se dedica más que nada a lo que es la violencia contra la mujer. Ahora te quiero hacer una pregunta, tú que tienes conocimiento de esto. ¿Se le puede nombrar un feminicidio al caso de Angelita, pero al caso de Cruz, cómo se le llamaría? Ah, ok. Mire, es que en cuestiones de feminicidio, el protocolo latinoamericano de la ONU nos dice claramente que existe un feminicidio infantil, menores, así lo maneja el protocolo, menores de 14 años y por cuestión de género, porque a la mujer se le violenta de una característica muy particular, sometimiento, humillación, violencia crónica. En el caso de cuando son niños, los libros de medicina legal, maestra, le establecen que se trata de un infanticidio, de una muerte de un infante. O sea, ahí sí hay diferencia por el Sí, género. por el género hay diferencia. ¿Por qué? Porque claramente, digo, aquí alguien va a brincar luego, Yo sé. y esto es muy general, no es una clase ni nada, es una cuestión general, pero estadísticamente, en la cuestión de niñas, hay más abuso sexual en niñas que en Qué niños. niños. Igual en adultos, hay más violaciones en mujeres que en hombres. Alguien va a decir, no, pero es que también en niños sí, o sea, no estamos diciendo que no, pero la estadística es más Es más cargada, alta. lamentablemente, hacia las niñas, por la cuestión de la vagina y la cuestión del ano. Entonces, en caso de los niños, se le considera como infanticidio. ¿Por qué? Porque feminicidio ya lleva más elementos característicos de violencia de género hacia las niñas y Pero se le mujeres. llama feminicidio infantil. Infantil, ¿Y de exactamente. cuántos años a cuántos años cambia el término? Aquí es muy buena pregunta, maestra, dependiendo la legislación de cada país, Ok. porque hay países que ni siquiera quieren considerar el feminicidio como un delito todavía. Ujú. Sin embargo, en la ONU establece que es menores de 14 años. Esa es la tipología a nivel criminológico. Pero el protocolo dice claramente que dependiendo la ley, así los códigos penales de cada entidad federativa o cada país. Entonces, por ejemplo, México, prácticamente por lo que su servidor conoce un poquito, ve que prácticamente se pone como feminicidio. No se da la connotación tanto de feminicidio infantil, sino nada más como feminicidio. Únicamente como Exactamente. feminicidio. Pero esto ya Ok. depende de la autoridad que lleve la investigación penal. Ok. Pues resulta que Frida conoce, de este Sí. caso
de la pequeñita que se le ha denominado como Angelita. Ajá. Y entonces conoce a una médico forense que se llama Alejandra Arce, Ujú. y hablando con ella, les queda como este dolor de que no se ha hecho nada, y entonces juntas deciden que van a investigar mucho más profundo, que esta nena tuvo que haber salido de Ujú. algún lugar, si bien no tuviera una familia y si estuviera en situación de calle, tendría que tener unos padres, posiblemente hermanos, alguna familia, saber si no fue también traída de otro estado en algún tipo de secuestro o de trata. Entonces empiezan a investigar y Alejandra es quien decide hacer estos retratos hablados que comenzamos a conocer en todas las noticias. Con esto poder llegar a alguien que puede identificar a esta menor y con eso pues empezar a investigar su historia. Y reciben la llamada de un hombre que está prácticamente seguro de conocer quién es esta menor. Ujú. Porque él dice que en una ocasión él estaba en la calle, ve a una chiquita que estaba vendiendo cosas, él se acerca, empieza a platicar con ella y se da cuenta que esta niña pues está sin el cuidado de nadie, por lo que a las horas ve que llega una mujer que se identifica como la madre de esta menor. Y entonces le dice a este hombre que si le da algo de dinero, ella se la regala. Ok. Por lo que el hombre le dice que absolutamente no, y esta mujer se va, y el hombre le preguntan si está seguro que ella es la misma niña de la que están hablando, porque en estos retratos pues se da más información que fue encontrada con una cobija, con cierta ropa y que traía la particularidad de unas calcetas rojas. Ok. Y el hombre reconoce que estas calcetas eran las mismas con las que él encontró a esta niña. Se da cuenta que la madre no vuelve a donde estaba la niña y decide llevársela a su casa donde vivía con la madre, Ok. o con la madre de este Sí, sí, hombre. sí. Este hombre, la verdad, ahí es donde creo que sí existen los ángeles, porque a pesar de todo el maltrato que aparentemente estaba sufriendo esta niña en las calles solas, exponiéndose, encuentra que era un buen hombre que decide resguardarla junto con la madre, y ellos platican algo que se me hace tan doloroso, porque la niña todo el tiempo tenía hambre. Y entonces cuando ya no había más comida que darle, ella iba a la basura y empezaba a buscar. Y que esto duró por muchos días, Ujú. hasta que se dieron cuenta que empezó como a reaccionar, porque además se violentaba mucho si no le daban más de comer, por lo que era evidente que esta nena pues sufría de abusos, incluso de no darle alimento. Y esto pues muy parecido al caso de Cruz, de este chiquito que también tenía que buscar esta comida, que también estaba en abandono. Así que ya una vez que está más la información de que Angelita pues tiene ya una zona geográfica donde pueden empezar a buscar, entonces es que este hombre pues les da todas estas señales y es que recuperan el cuerpo. Ok. ¿Qué es lo que se tendría que hacer para tener el entendido que esta niña es la misma menor que le pusieron Angelita, que evidentemente no es su nombre porque llegó como desconocida, Ujú. para poder entonces recuperar e iniciar este proceso? En este caso se tiene que tomar la muestra genética. Por eso ya ve que incluso en los cadáveres desconocidos es ya obligatorio por parte de las instituciones que acuda el perito en genética. Se pueda tomar muestra biológica para tener el ADN y entonces llega la familia y da una muestra y ahí se puede obtener. Otro dato importante de la autoridad
es con el acta de nacimiento, por Ujú. ejemplo. Que claro, aquí hay una omisión también terrible porque ya ve que hay mamás o papás que nunca registran ante el A registro civil eso a los iba. niños. Ujú. Pero también el registro civil, si se da cuenta, tiene la huellita del niño o la huellita del dedito. Ujú. Entonces, estos son datos que se pueden cotejar. Pero ya en CEMEFOS es la prueba de ADN, precisamente. Pero si ella ya estuvo prácticamente 9 meses en la fosa común, ¿aún se puede recuperar con este tiempo Sí, muestras de ADN? buenísima. Sí, maestra, porque todo cadáver que llega en calidad de desconocido, cuando se hace la autopsia, se tiene la obligación de tomar Mm, muestra para ADN y ya después se manda a la fosa común. Por eso es que los CEMEFOS tienen una base de datos de ADN. ok, perfecto. Porque de pronto aparece la familia, la tía y la abuela, o sea, madre Sí, de la madre de la menor, y aparecen directamente a decirle tanto a Frida como a Alejandra, que eran quienes estaban haciendo este sí. movimiento, que están prácticamente seguras que se trata de su menor nieta y sobrina, que es Lupita. Ok. Y ahí es la primera vez que conocemos que esta desconocida, que llamaron primero Calcetitas Rojas Ujú. y después llamaron Angelita, pues tiene un nombre que se identifica como Lupita. Y justo lo que dices tú en este momento, ellos no tienen manera de poder demostrar que es Lupita, porque Lupita jamás fue registrada. Ok. Entonces no cuenta con un acta de nacimiento. Yadira es la mamá de Lupita. Ella primero tiene 2 hijos de un padre violento y después tiene a Lupita. Termina juntándose porque no llega a casarse con un hombre llamado Pablo. Pablo es un hombre violento, gustoso de las armas. El problema no es que nos gusten las armas, a mí me encantan las Sí, sí, sí. armas. Honestamente crecí con ellas, con mi padre, pues era tan fácil como yo quitar su arma para agarrar algo, era su Sí, sí, trabajo. sí. Así que no me asusta que a alguien le puedan gustar las armas. Lo que me asusta es cuál es el motivo por el que le gustan, cuál es el motivo o cuál es el gusto de tener que estar presumiendo que se tiene una arma, cuando además sabemos que en un país como México no tenemos por derecho el poder tener un arma. Tenemos que acudir a la defensa para que ahí se haga un proceso, Así se es. entregue una licencia y poder tener un arma que además no podemos portar Sí, sí, no, en y la la casa. tendríamos solo como protección de vivienda o protección de familia. Pero este hombre aparentemente tiene acceso a todo esto, así que primer punto negativo. Además que violenta a la madre, violenta a las niñas, violenta a Lupita. Y entonces conocemos más de la historia. La abuela manifiesta que un día llega a casa de Yadira, de su hija, Ujú. y le pregunta dónde está Lupita. Y ella le dice que Lupita no está porque se ha ido a vivir a casa de su cuñada, o sea, de la hermana de Pablo, que es su pareja sentimental. Y ahí es donde la familia empieza a conocer que Lupita está desaparecida. Yadira no quiere decir dónde está, y es que la familia reconoce la foto y pues tristemente están buscando a la misma menor que meses antes fue localizada como Angelita. Fíjese, maestra, que si no es por Frida, Frida es una defensora Ujú, justamente de mujeres que han sido agredidas. ujú. Le mandamos un saludo y estamos en pláticas de que ya venga. Y todo Este, el orgullo y sí, reconocimiento sí, además. porque no es un trabajo nada sencillo. Claro que Yo no. tengo el gusto de conocerla. Sus libros son excepcionales, magníficos. Se los voy a decir, amigas y amigos, por si gustan adquirirlos. Están a la venta en las librerías de prestigio. En línea también es Ni una más, es el primer libro de Frida. Y el segundo es Con las niñas no y con los Ujú. niños tampoco. Entonces, son dos libros magníficos. Si quieren ustedes entender el feminicidio, consúltenlos porque realmente ofrecen muchas aportaciones. Y me comentaba Frida que
La han amenazado también, la han levantado varias veces por defender a las mujeres que han sido violentadas por parte de sus agresores. Y sobre todo, maestra, fíjese que ese caso lo conocí un poquito de cerca porque Frida me mostró una foto de cómo estaba la niña, esta Lupita, Lupita. Ujú. y créame que es una foto que jamás en la vida la voy a olvidar. Terrible porque vi como el pechito de la niña tenía la huella de una bota o de un calzado. Es una de las imágenes que más me ha impactado en toda mi vida como médico forense y como médico clínico, que si juntamos las dos, pues ya son ya más de, de 17 años como Muchos. médico, Y eh, de experiencia, y claro. como forense pues un poquito menos, pero em, nunca había visto tanta brutalidad, maestra. Digo, ni con los adultos, y eso que he hecho intervenciones en cuestión de hasta delincuencia organizada, y de cuando son seccionados y todo esto, pero la imagen que yo vi con la bota en el En pechito de su la niña, pechito. créame que pues prácticamente me quebró Te como humano, rompe. sí, sí, Ujú. sí. Nunca la voy a olvidar, o sea, siempre está tan fresca como si la hubiera visto, a pesar de que ya llevo más de años viendo esta imagen, que la vi, perdón, Ujú. nunca la he podido olvidar, o sea, la traigo ahí reciente. Una noche están dormidos en la misma cama, que yo algo que me gustaría decir como madre, prácticamente crié a mis hijos sola. O sea, me considero una madre soltera, aunque estuve casada, pero bueno, mi situación fue otra. Nunca me sentí sola. ¿Por qué? Porque tenía mis dos hijos, porque tenía no solo la responsabilidad, sino tenía el gusto por cuidarlos, por atenderlos, por darles afortunadamente la vida que yo sí tuve. Tuve una gran infancia, tuve unos grandes padres, pero nunca necesité, y no es por no necesitar un hombre como tal, sino nunca me sentí menos por no tener una pareja al lado. Y eso creo que es bien importante que las mujeres entendamos. El hecho de no tener pareja no implica ni que seas menos mujer, ni que estés sola. Implica simplemente que tu situación o tu etapa es diferente y que ya habrá un momento donde podamos traer a nuestras vidas a nuestra pareja, sea hombre, sea mujer, lo que quieran elegir, que sea la pareja que nos va a dar este complemento donde no tengamos la necesidad de dejar a nuestros hijos también con una persona que finalmente no conocemos, porque no podemos conocer a nadie al 100%. Y creo que esto es uno, y lo veo muy repetitivo, y cuando estuve revisando la información, casualmente son hombres o mujeres que maltratan niños Ujú. porque es esta nueva pareja que integran al domicilio. Sí, yo, fíjese que es lo que siempre cuando me toca dar alguna plática, les digo dos cosas. La primera, todos tenemos fracasos. Es muy válido fracasar con una pareja porque es muy complicada la cuestión de Claro, relaciones. Pero les digo, no los metas tan rápido a tu casa. O sea, no tiene nada de culpa el niño o la niña. Porque con tal de satisfacer a la pareja nueva, los meten, les quitan su espacio. Yo me acuerdo muy bien un caso donde se llevan a una adolescente a vivir a una casa porque se enamoran ahí la pareja y se deciden vivir y se lleva la pareja a una casa donde viven un montón de personas y la adolescente que estaba acostumbrada a dormir con su mamá, pues ahora tiene que dormir en un sillón, con el marido ahí enfrente, no hay exacto, intimidad por parte de las adolescentes, luego ya querían andar hasta abusando de la adolescente. claro. Y yo le dije a esta compañera, oye, ¿qué necesidad tenías de frustrar el crecimiento de tu hija, ponerla en un grave peligro? Porque al final pasó de todo. Ni te quedaste con el fulano casi vio a tu hija está quebrada mentalmente ahora tienes que llevarla a terapia. Le digo, imagínate si te la matan y tú por el fulano, ¿no? O sea, y yo le digo esto siempre a las alumnas, todos podemos fracasar, no hay ningún problema. El problema es cuando queremos vincular al bebé o a la bebé con la nueva pareja. La nueva pareja muchas veces no va a querer al bebé y es normal
porque no se van a querer hacer cargo de un hijo que no es de ellos. Fíjese, si siendo padres A biológicos veces no no se pasa. hacen cargo, Exacto. yo conozco casos donde renuncian a sus trabajos para no pasarles la pensión alimenticia. Oh, Y eso es sí. el padre biológico, maestra. El que El supuestamente que los deseó supuestamente y los deseó y los quería. quería, Ujú. que están registrados a su nombre. Así es. Imagínense una nueva pareja que dice, ¿yo por qué, no? Entonces, esa es una situación. Y la otra, maestra, yo siempre les digo, incluso el libro de violencia femenina, vienen las banderas rojas. Si es un tipo que es consumidor de cocaína, alcohólico, problemático, reta a la autoridad, le gusta golpear a la gente, le gustan las armas, le gustan los perros de pelea para andar ahí peleando. Termina mal con todas Sí, las sí. parejas. Ándele, bien importante, no da pensión, tiene muchos hijos con diferentes mujeres. ¿Qué diablos se meten con estos tipos? O sea, de verdad, a mí me ha tocado entrevistar a sujetos con el cinismo. Nada, yo tengo 7 hijos con 7 mujeres. Y yo me quedo así como, ¿Y ¿pero dónde por está qué? la gracia? O sea, Ajá. ¿por qué las mujeres no dijeron, a ver, ya tienes 3 con otras 3 hasta aquí, o sea, conmigo no? Porque son factores de riesgo, maestra. Y por más que uno está duro y duro y duro, a veces, realmente, a veces confirmo estas teorías que dicen, es que el que es problemático es como muy adictivo, el chico malo. Sí, así es, porque pues esto pasa en la historia de la pequeña Lupita. Ella duerme en medio de padrastro Ujú. y la mamá. Era lo que comentábamos ahorita, fíjese, Justo. casualmente. Y entonces se despierta Lupita en la madrugada, empieza a llorar. Ellos se despiertan y se dan cuenta que la menor está llorando porque se ha orinado en la cama. Cosa que el padrastro no tolera, y es que comienza a golpear a Lupita al grado de quitarle la vida. La madre, Yadira, toma a Lupita, la envuelve y se la lleva a este terreno baldío y ahí deja su cuerpo, y entonces se regresa a su casa. Y pasan muchos días antes de que la familia de Lupita, la abuela y la tía, lleguen a este domicilio a buscarla y se den cuenta que pues han sido ellos los responsables de lo ocurrido a Lupita. Estos hombres, porque ni siquiera le puedo llamar madre a esta mujer, son detenidos, e incluso en la audiencia, en lugar de estaba la familia de Lupita, abuela, parientes, y ves a Pablo y a Yadira volteados contra la pared porque ni siquiera quieren dar la cara a las personas que los están viendo. Les dan 88 años de cárcel a ellos, pero se dan cuenta, y después de las investigaciones también de Frida, que empieza a ver mucho más esta historia de dónde sale todo, se dan cuenta que la menor, una vez que empieza a llorar, es abusada por Pablo, y que además también había abusado de la hija mayor de Yadira, por lo que era una madre que estaba consintiendo todo esto, por lo que yo agradezco que esté no solo detenida, sino pagando Sí, sí. si bien no fue la que le quitó con sus manos la vida a Lupita, pero sí fue parte de este crimen tan horrible. Y entonces, fíjate que sale una historia que a mí ¿Qué pasa en las familias que se pueden repetir historias? Pasan los meses y sale de un menor que se llama Carlos, que resulta que es primo de Lupita, que ha sido aparentemente secuestrado y ha sido encontrado igual sin vida. Okay. El primo de Lupita. Sí. Justamente esta es la madre de Carlos, este menor, es una mujer que se llama Marina, que es hermana de Pablo, justo donde supuestamente estaba viviendo Lupita cuando la familia va a buscarla. Ok. Qué increíble. Y aquí es donde vemos que creo que ahora sí hay que llamar, afortunadamente Guadalupe Lupita ya tiene un nombre, que podemos honrar este nombre,
Pero si te fijas, hemos hablado de 2 historias de 2 décadas diferentes. Sí. Estamos hablando del 2017, estamos prácticamente terminando el 2024 y no ha cambiado nada, Jorge. No, y ni va a cambiar, maestra, porque el maltrato infantil desde la época de antes de Cristo, me remoto a la cuestión de que a lo largo de la historia de la humanidad siempre ha existido el maltrato infantil. Lamentablemente, usted lo vio en estas grandes historias que nos cuentan los historiadores, por ejemplo, cuando los niños eran aventados desde los montes, dado de comer a las fieras. Por ejemplo, se cuenta que en la historia de la conquista de México llegaron españoles con perros para que todos los pequeños indígenas, los niños de mamás indígenas, pues fueran devorados por los perros, para someter, delante de la mamá, del papá, los perros se tragaban a los niños. En Japón, bosque o Ikahara, donde se dejaba morir a las niñas por ser niñas, por el frío intenso. Sí, si sobrevivían, sí, los niños son los que tenían que sobrevivir, sí. las niñas no podían. Usted vio en Roma, o sea, como literalmente eran propiedad del padre y eran comercializados. Por eso los 15 años. Digo, con todo respeto, alguien va a decir, ¿qué te pasa? No, es que los 15 años No era una fiesta bonita. No era una fiesta bonita. Era para presentar y poderlas entregar. Exactamente, para, pues, mercancía, para hacer pactos. Lo vemos con las caricaturas de La Bella y la Bestia. Finalmente, la bestia se supone que era un sujeto ya más grande, que lo dibujan como una bestia para precisamente tratar de disminuir este terrible control hacia las niñas que eran ofertadas a nivel sexual. Lo vemos con África, cuando mutila los genitales de las pobres niñas sin ni siquiera con anestesia, que les da infecciones. Y aquí en México, maestra, pues lamentablemente es esta situación donde mientras existan 3 elementos terribles, que son las adicciones, porque tanto la mamá de Lupita como el sujeto pues eran adictos. Así es. Ya ve que incluso la madre de Lupita se le considera como una adicta a la piedra, que es una de las peores drogas muy agresivas para la mente. Mientras exista la condición de desigualdad y sobre todo, maestra, los hijos no deseados son caldos de cultivo que van a fomentar el maltrato infantil. A mí me ha tocado, por ejemplo, bebés que han sido encontrados en predios baldíos con la cabeza destrozada por piedras que se les dejan caer, niños que han sido devorados por perros encontrados en barrancas. Me acuerdo muy bien un caso donde papá y mamá a golpes le privaron de la vida al niño por perder el pasaje y lo dejaron en un basurero. Entonces son cuestiones que usted dice, bueno, pero es que ¿cómo es posible? Sí, lamentablemente el maltrato infantil es un delito terriblemente oculto, maestra. Y entonces encontré esta frase africana que creo no la dije correctamente en la otra ocasión, y dice: el niño que no es abrazado por su tribu, cuando sea adulto, quemará aldeas para sentir calor. Porque mientras la seguridad de nuestros niños no sea nuestra prioridad, el día de mañana serán los adultos los que la pagarán. Sí, claro que sí, maestra. Y entonces conocemos las historias de todos estos asesinos seriales. Sí. Que no entendemos por qué pasa y pasa por esto. Sí, es una situación terrible porque lo mismo su servidor siempre menciona esto. Mientras existan niños violentados, muy seguramente, y lo dice la ONU, basado en estos estudios, que un niño violentado muy seguramente va a ser un adulto violento. Violentador, exacto. Y bueno, maestra, muchísimas gracias por esta súper entrega que usted nos hizo. Súper triste entrega. Ya nada más para aclarar lo de Frida Guerrera, algunas amigas y amigos si quieren contactarla, ella maneja una asociación que se llama Voces de la Ausencia y justamente la primera semana de noviembre, creo que es el 3, discúlpenme si estoy dando un error, el 3 de noviembre celebra una marcha en el Zócalo de la Ciudad de México. Generalmente ha celebrado esta marcha en honor a las muertas, así lo considera ella, no hacia los muertos sino a las muertas. Lo voy a checar bien, pero yo sé que es el 3 de noviembre, hace una marcha pacífica en honor a todas estas mujeres que han sido lamentablemente asesinadas. Pero afortunadamente hay voces como la de ella que les están regresando por lo menos la dignidad. Así es, maestra.
nos vamos muy tristes por estos terribles casos, maestra. Es una situación que no, ojalá y no pasara, pero yo pienso, igual si estoy mal, corríjame usted, que si no se les da voz y si no se difunden, son cuestiones que no se saben. Y aquí Exacto. cito algo que dicen mucho los juristas, si no hay una denuncia, pues no hay un delito. Y no hay un castigo. Exactamente. Así es, Jorge. Maestra, muchísimas gracias. Si usted me lo permite, le doy a usted la batuta para que vaya despidiendo la cara del psicópata. Porque obviamente, pues ya está Misterios, Relatos del Misterio, Relatos del y usted es la misterio. gran estrella ahí. Pues muchas gracias y les recuerdo que este 2 de noviembre vamos no solo a festejar el primer aniversario de Jorge Olivares y Relatos Forenses, sino que vamos a tener esta presentación o primer capítulo de Relatos del Misterio. Es un canal que vamos a ver este tipo de casos también que no han sido resueltos o conocidos en su totalidad. Vamos a ver diferentes versiones. Vi un comentario que decía, terminaron hablando de lo paranormal. Quiero decirles que no es así. Simplemente en todas las historias a veces hay una verdad y dos historias que contar. Yo lo que quiero es que conozcamos estas historias y nos quedemos con la que tenga más material, más cosas fidedignas, que nos podamos apoyar incluso en libros. Así que los invito este 2 de noviembre, todos los lunes, Relatos Forenses con la cara del psicópata, los jueves, Jorge Olivares con sus invitados y los miércoles sería Relatos del Misterio. Los invito a que se suscriban a ambos canales, también Pepi Chema, Anónimo. Tenemos ya una gran variedad de canales con diversidad de temas, así que denle like y suscríbase por favor y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. A usted, maestra.